No, y fue más lejos. El presidente reclamó que la UNAM haya enviado a médicos estudiantes a su casa y no enfrentar la pandemia. En fin, ¿qué opina todo esto? El doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio, que es su espacio. José Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues fíjate que esta práctica de contratar médicos cubanos, o más bien ellos ofrecerlos para que los contraten en otros países, viene de muy atrás, viene de 1963. Y por cierto, le copiaron el modelo a Corea del Norte, que tenía también ese esquema de mandar a médicos a los países cercanos a Corea del Norte. Y se ha hecho una práctica tal entre países amigos, normalmente quienes contratan estos médicos son, en el caso de Cuba, son países amigos de el propio América Latina, pero también han ido a otros países de África y de Asia. Y calculan los que han estudiado este fenómeno que es una de las principales fuentes de ingreso del gobierno cubano. Es decir, equivaldría en cierto sentido como las remesas que nosotros recibimos. A ellos también esta fuente de ingresos es muy elevada, muy importante. ¿Por qué? Porque el pago que se hace sí es elevado, el pago que se le hace al gobierno cubano sí es elevado, contrariamente a lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy, que él dijo que los costos eran similares a los que se dan a los mexicanos, a los médicos mexicanos. Y no, el cálculo que han hecho los que han estudiado el fenómeno dicen, por un lado, que los médicos cubanos ganan alrededor de 150,000 pesos al mes, frente a los 20,000 pesos que ganarían los médicos mexicanos cuando son contratados por el gobierno. A nivel privado pueden ganar y ganar mucho más, pero el promedio de los médicos contratados por el gobierno en México son 20,000 pesos. Y lo que pasa es que de esos 150,000 que recibe cada médico cubano al mes, 140, 150, el 75% y hasta el 90% van al gobierno cubano, Pepe. Y ellos se quedan con una mínima parte, pues para ir sobreviviendo. Y hay otra cosa más de lo que dijo el presidente López Obrador, además de decir que no había suficientes médicos mexicanos y que han salido el día de hoy cartas, mensajes de diferentes médicos y agrupaciones de médicos en México diciendo, claro que estamos, pero estamos desocupados, estamos desempleados. Y existimos con todas las especialidades. O sea, no es cierto que falten médicos mexicanos, sino que no nos han empleado. A muchos de los que contrataron para la pandemia, con la promesa de mantenerlos ocupados cuando pasara la pandemia, ya los despidieron. No les cumplieron esa promesa el gobierno mexicano. Pero decía yo, también hay un punto que negó el presidente. Varios analistas en estos días han señalado que esa práctica de los médicos cubanos es una forma de trata de personas. ¿Por qué? Porque muchos de esos médicos son obligados a hacer esto bajo amenaza de cárcel, si es que se quedan en el país anfitrión o si no cumplen adecuadamente su trabajo para el que son contratados. Y además se quedan las familias en Cuba bajo aviso de que si se escapa el médico, algo les puede pasar a las familias. Es, desde luego, algo que podría compararse a la trata de personas, Pepe, pero no es que lo diga tal o cual analista, sino que lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho la Unión Europea y diversas organizaciones internacionales que dicen, eso que está pasando con los médicos desde hace muchos años es una forma de trata de personas porque van bajo presión, van bajo coerción y pagados con una mínima cantidad del dinero que el gobierno cubano cobra, Pepe. Y en ese sentido, el gobierno mexicano está colaborando con esa práctica que desde muchos puntos de vista se podría considerar no solo inhumana, sino incluso ilegal, Pepe. Muchas gracias, José Antonio, por este comentario. Hasta luego, Pepe, gracias. Hasta luego, buenas noches, gracias. El doctor José Antonio Crespo, analista político. Regresamos en un momento más.